Buenas noches, jóvenes. Pues vamos a comenzar o más bien vamos a tratar de terminar la NIA 320, que nos habla de importancia relativa a materialidad en los estados financieros. Ya nos quedan un poquito de diapositivas, entonces va a estar como cortito. Y pues una de las últimas nos habla del objetivo. Dice que el objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y la ejecución de auditoría. Ya lo habíamos platicado también con anterioridad. No solamente basta con aplicarle una importancia relativa al momento en el que nosotros estamos desarrollando nuestros procedimientos, nuestros procesos de auditoría. Acuérdense que es bien importante que en la práctica que nosotros tenemos, pues esa práctica sea desde el momento en el que nosotros estamos conociendo la empresa. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener una planeación correcta. Yo les había mencionado que entre más nos tardemos en una planeación es porque mejor la estamos desarrollando. Quiere decir que vamos a tener menos problemas al momento de desarrollar todos nuestros procedimientos, todas nuestras revisiones. Entonces es bien importante que nosotros, cuando solicitemos por primera vez los estados financieros, desde ese momento nosotros planifiquemos cuáles son las cuentas que sí vamos a revisar y a cuáles les vamos a aplicar importancia relativa, porque volvemos a lo mismo, a simple vista un estado financiero, pues puede tener, no sé, por ejemplo, se me ocurre en el estado de situación financiera, pues a lo mejor la cuenta de deudores diversos pues va a estar como muy pequeña. Va a tener ahí alguna cantidad de, no sé, cualquier pequeñez, 5, 6, 7 mil pesos. Cuando estamos hablando de un estado financiero que tiene activos a lo mejor de 100 millones de pesos, pues realmente, ¿qué es lo que nos interesan 6 mil pesos contra 100 millones? Pues yo creo que realmente ni siquiera nos detendríamos en esa parte y desde ese momento nosotros aplicaríamos una importancia relativa, lo cual significa que vamos a simplificar mucho más nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos dejando de revisar cuentas que no tienen importancia. Le estamos dando importancia a lo que realmente tiene. Nos vamos a ir a las cuentas más grandes y por lo tanto, ahí estamos haciendo la aplicación de esa importancia relativa. Acuérdense que también cuando determinamos la materialidad, pues acordábamos que tenemos dos tipos de materialidad. Lo habíamos platicado en algún momento ahí en el aula de clase, que es la materialidad global y la materialidad de ejecución del trabajo. ¿Sale? Entonces, un poquito más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Pero si nos fijamos bien, pues desde el principio nosotros estamos fijándonos el trabajo que vamos a tener o que no vamos a tener. ¿Sale? Si hacemos una planeación correcta, pues quiere decir que vamos a revisar menos o con una sustancia mucho mejor. Es decir, vamos a encontrar lo que queremos encontrar sin ningún problema. ¿Sale? Vienen las definiciones, jóvenes, y nos habla de la importancia relativa a materialidad para la ejecución del trabajo. Nos dice que se refiere a las cifras o cifras determinadas por el auditor por debajo de un nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. A objeto, perdón, de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. ¿Qué es lo que habíamos dicho así como a grosso modo? Pues la importancia relativa o la materialidad en este caso, pues no es otra cosa más que el límite que el auditor se fija hasta por los cuales podemos tener incorrecciones materiales. ¿Sale? Algún error que nosotros no hayamos visto en los estados financieros. ¿Por qué? Pues porque nuestras pruebas no cayeron en la cuenta o en la partida en la cual está ese problema. Entonces nosotros fijamos una cantidad, hacemos un cálculo, cada firma, cada despacho, cada auditor, pues tendrá una manera distinta de determinarla. Pero lo que sí les puedo decir es que esta se fija conforme al conocimiento de la entidad, conforme a su juicio profesional y a las necesidades que tengan ustedes como auditores en ese momento de esa auditoría o de ese encargo. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes fijan una materialidad ya de 100 mil pesos. Quiere decir que ustedes como auditores no pueden tener errores por más de 100 mil pesos. Y esos errores no solamente son por no haberlos revisado o no haber encontrado nada en la cuenta, sino que simplemente ustedes dicen, esta cuenta no la reviso porque vale 100 pesos, 200 pesos y le aplican importancia relativa. Pero así se la llevan con varias cuentas más y entonces la suma de todas las cuentas que ustedes le aplicaron importancia relativa llegaron a 110 mil pesos. ¿Eso es correcto? No. Ustedes tienen que hacer las correcciones de algunas cuentas, si no es que todas en su momento, porque ya las detectaron,
a efecto de que su materialidad o su importancia relativa no supere esos 100,000 pesos que ustedes fijaron. ¿Sale? Una vez que ustedes se sobrepasen de esa cantidad, quiere decir que sí tenemos incorrecciones materiales, las cuales las debemos de corregir, las debemos de disminuir hasta el nivel más bajo, ¿sale? Porque esa parte nos puede ocasionar también un riesgo. Hablábamos, eso es a nivel general o como una materialidad global. Hablábamos también por la parte de la materialidad para la ejecución de trabajos y como materialidad global yo fijé 100,000 pesos como auditor. Para la materialidad de ejecución de trabajo, voy a fijar, por ejemplo, 80,000 o 70,000 pesos. Dejémoslo en 70,000. ¿Por qué? Porque todavía le estoy dando yo como un colchoncito, si ustedes gustan decirlo de esa manera, a efectos de que me puedo equivocar. Yo ya no me puedo equivocar por más de 70,000 pesos. O no puedo aplicar importancia relativa por más de 70,000 pesos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en alguna de las cuentas que yo no haya revisado, que no haya tenido algún procedimiento, que el alcance no haya llegado a esa partida, y existiera algún error, pues puedo inclusive todavía como absorberlo dentro de esa parte de la materialidad o importancia relativa, ¿sale? Entonces, ahí no tendremos todavía ningún problema nosotros. El problema sería si sobrepasamos los 100,000 pesos que habíamos fijado. Por lo tanto, como auditor, pues todavía vamos a aplicar un poquito más de procedimientos a efecto de no sobrepasar los 70,000 pesos que nosotros establecimos como materialidad de ejecución de trabajo. ¿Sale? A eso se refiere la definición de importancia relativa a materialidad para la ejecución del trabajo. ¿Cómo determinamos la importancia relativa en los estados financieros? Lo que yo les decía hace ratito, si leemos, dice, al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, si en las circunstancias específicas de la entidad hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar, que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los fines, perdón, para los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente prever que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. El auditor determinará también el o los niveles de importancia relativa a aplicar a dichos concretos de transacciones, saldos contables o información a revelar. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que ustedes van a colocar o ustedes van a determinar una importancia relativa a una materialidad que les sea lo suficientemente fuerte o que les soporte todas las incorrecciones que ustedes no pudieron haber detectado durante su revisión normal de la empresa o bien al aplicar la materialidad o la importancia relativa. Si ustedes se sobrepasaran de esa importancia relativa que ustedes fijaron, de esa materialidad, pues entonces sí tendríamos un problema. Entonces, ¿por qué? Porque va a influir en la decisión económica. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no vamos a tomar, o la entidad, el gobierno de la entidad no va a tomar las decisiones de una manera correcta. O bien nosotros como auditores, pues tampoco vamos a tomar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor la opinión que nosotros tengamos que emitir, pues puede cambiar inclusive. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ya podríamos ver nosotros si existe alguna incorrección material lo suficientemente fuerte para poderla modificar o existe algún riesgo en todas las incorrecciones que no se corrigieron de manera independiente, pero y que no eran tan importantes de manera independiente, pero que de manera grupal sí lo son, porque la suma de todas las importancias relativas que nosotros determinamos, pues sobrepasaron el límite que nosotros mismos establecimos, ¿sale? Entonces quiere decir que por ahí se nos puede llegar a mover algún saldo, alguna cuenta contable y por lo tanto el estado financiero también se va a modificar. No debemos dejar que la importancia relativa sobrepase el límite de materialidad que nosotros hemos establecido. El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y determinar la naturaleza, el momento de realización y extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. También ya lo habíamos platicado. Nosotros vamos a fijar la ejecución del trabajo un poco inferior o menor a la materialidad global a efectos de que nosotros podamos identificar más incorrecciones dentro de los estados financieros. Entre más pequeña sea nuestra materialidad o la importancia relativa, pues obviamente más amplios o más grandes van a ser los procedimientos que nosotros estemos aplicando. Por lo tanto, pues vamos a encontrar más riesgos o vamos a encontrar incorrecciones materiales entre más pequeña sea la
materialidad que nosotros estemos aplicando. Las incorrecciones materiales, pues ya hemos hablado mucho de ello, dice que son aquellos errores que se pueden identificar en la información presentada por la entidad y que representan una variación en los datos presentados, a fin de corregir la imprecisión que ha generado la incorrección material. ¿Qué quiere decir? Pues que son todos los errores que se tienen dentro del estado financiero. Alguna póliza mal aplicada, algún registro no elaborado de la manera correcta, qué sé yo. Pero acuérdense, esas incorrecciones pues también las tienen que valorar ustedes. Tienen que valorar el riesgo de esa incorrección material, si realmente vale la pena modificarla o no. Por lo tanto, podrían y deberían aplicar nuevamente importancia relativa. Es que sabes que la póliza es de 1,000 pesos y pues no la aplicaste bien. Mira, en lugar de haber hecho este movimiento, hiciste X, uno contrario. Perfecto. ¿Cuánto vale la cuenta que estás revisando? Mira, en este caso son ingresos y valen 100 millones de pesos. Y me dijiste que eran 1,000 pesos. Sí, híjole, pues no la voy a mover, fíjate que así se quede. ¿Por qué? Pues ¿cuánto representan 1,000 pesos de 100 millones de pesos? No es absolutamente nada, ¿sale? Entonces aplicamos, sin embargo tenemos una incorrección material, pero acuérdense, no porque no le hagamos una corrección, significaría en ese momento que no estamos teniendo algún problema, porque de manera individual no nos generan 100 pesos, ningún problema, 1,000 pesos, ningún problema. Pero súmenle 1,000 pesos en esa cuenta, 1,000 pesos en algún gasto, 1,000 pesos en clientes, 1,000 pesos en el IVA, 1,000 pesos en proveedores. Y entonces tal vez ya la cuenta se nos aumenta a tal grado que se vuelve una incorrección material significativa y por lo tanto puede llegar a variar en la opinión que nosotros tengamos o bien en las decisiones que se tengan que tomar sobre esos estados financieros. Viene también por aquí un ejemplo y dice, podría ocurrir que para determinar la depreciación de un activo fijo durante un periodo, se hace necesario el reporte de horas máquina en que fue utilizado y este no fue entregado con fecha del corte en que se preparó la información financiera, por lo que la revelación de la información no tuvo en cuenta datos necesarios, que se constituyen como un requisito para estimar el valor de la depreciación del periodo. En este caso, hablando de una incorrección por omisión de una cantidad o una información a revelar. Pues si nosotros no tenemos los datos para poder determinar unas depreciaciones de este tipo, pues obviamente vamos a tener una incorrección material o vamos a tener un error ahí y nos dice que es por una omisión de una cantidad de una información a revelar. Pues sí, porque yo no tengo el dato, no tengo las horas, no tengo este mm, el reporte que yo requiero, porque acuérdense que generalmente pues todos aplicamos una depreciación lineal que es lo más común, pero cuando una constructora, por ejemplo, su maquinaria la deprecia por las horas de uso de ese mismo equipo y la persona que la está manejando, que está moviendo esa maquinaria, no entrega su reporte, cuántas horas son las que se utilizaron, pues realmente la incorrección que vamos a tener nosotros ahí puede ser muy delicada porque se nos están yendo los datos. Entonces, ese tipo de incorrecciones se considera una incorrección material, ¿sale? Pero volvemos a lo mismo, ustedes ya van a valorar si esa incorrección material aplica una corrección o bien aplican también importancia relativa. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y en caso el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar. En el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener presente la importancia relativa, ya lo habíamos dicho, desde el principio, desde la planeación, porque si nosotros planeamos aplicando ya una importancia relativa a una materialidad, al momento en el que nosotros desarrollemos nuestros procesos de auditoría, pues vamos a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar aplicándole ese nivel o esos niveles de importancia relativa o de materialidad a las cuentas contables. Ya sabríamos exactamente qué vamos a revisar y qué no vamos a revisar. Entonces, vamos a ejecutar procedimientos mejor planeados y por lo tanto vamos a obtener respuestas más detalladas o las respuestas que realmente nosotros estamos buscando. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente en los estados financieros en su conjunto
y en su caso el nivel o niveles de importancia relativa determinados para determinadas transacciones, saldos contables o información a revelar, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo y si la naturaleza en el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuadas. ¿Qué quiere decir también esta parte, jóvenes? Que ustedes al inicio fijaron una materialidad o una importancia relativa. Habíamos dicho hace ratito en el ejemplo que habíamos fijado 100,000 pesos, por ejemplo. Pero resulta que ustedes están viendo que la empresa está bien llevada, que no hay incorrecciones, que no hay riesgos, que no hay nada que pueda afectar a la integridad de la propia empresa. Por lo tanto, ustedes dicen, bueno, pues yo creo que 100,000 pesos es una cantidad muy grande para tenerla como materialidad. No quiere decir que si ya la fijé al principio, la voy a dejar de esa manera. La puedo modificar, la puedo bajar, porque ya sé que la empresa no la requiere o yo no requiero tener una materialidad tan grande. ¿Sale? Pero tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la empresa, el momento en el que se realiza el trabajo, la extensión de los procedimientos que nosotros llevamos a cabo y justamente, pues nuestra experiencia, nuestro juicio profesional para poder hacer ese tipo de cosas. También vamos a analizar si una vez que nosotros determinamos una materialidad global, pero también estamos aplicando una materialidad de ejecución de trabajo y consideramos nosotros que debe de ser inferior, pues también podemos modificarla, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Nuestro juicio profesional, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y por último, jóvenes, pues hablamos de la documentación. Todo lo que nosotros hagamos debe de estar documentado. Dice, el auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Debemos de tener la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Hay que aplicar o hay que hacer un papel de trabajo donde nosotros definamos la materialidad o importancia relativa a efecto de que las personas que puedan ver esos estados financieros sepan cómo se determinó y por qué hay algunas partidas que no están revisadas, ¿sale? Inciso B, cuando resulte aplicable el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Habrá algunas cuentas a las que les apliquemos la importancia relativa. Como tal, vamos a poner un ejemplo. Tienen ustedes clientes en la empresa y sus clientes valen 1,000,000 de pesos, ¿sale? Pero resulta que al momento de integrar esos saldos o a integrar todos los clientes que tienen, pues resulta que solamente son como 10, 15 cuando mucho, los clientes más importantes de la empresa, que en su totalidad a lo mejor están formando el 80, el 70% del total de la cuenta de ese 1,000,000 de pesos. El otro 30% no es que no sea importante, es importante para el negocio y es importante para el estado financiero. Sin embargo, tal vez para el auditor ya no va a ser tan importante el revisarlos. Entonces, una vez que tenemos ese estado de cuenta, perdón, ese estado de cuenta, ese estado de situación financiera y vemos el saldo de 1,000,000 de pesos, pues lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle importancia relativa quizá a alguna de las cuentas que intervienen en clientes. Es decir, tenemos 30 clientes y pues solamente vamos a revisar 20, porque los otros 10 igual y no tienen importancia relativa, son saldos menores que no nos van a detener en nuestros procedimientos, ¿sale? Inciso C, importancia relativa para la ejecución del trabajo. Hay que hacer un papel de trabajo también donde nosotros estamos determinando la importancia relativa global o la materialidad global, pero también donde estamos aplicando la materialidad o importancia relativa para la ejecución del trabajo. Acuérdense, creo que por ahí en alguna ocasión yo les mencionaba que existen algunos memorándums para este tipo de trabajos. Entonces, ahí es donde se plasmaría esa información. Inciso D, cualquier revisión de las cifras establecidas en A y C a medida que la auditoría avanza. ¿Cuál es A y C? La importancia relativa de los estados financieros en su conjunto y la importancia relativa para la ejecución de trabajo. Cualquier revisión de cifras establecidas. ¿Qué quiere decir? Los procedimientos que nosotros estamos llevando a cabo para poder determinar esa importancia relativa dentro de los estados financieros en su conjunto o bien para la importancia relativa en la ejecución del trabajo. Jóvenes, pues ya nos faltaba muy poquito para poderla concluir. Estuvo como muy rápida la presentación el día de hoy, pero pues me despido con una frase como luego es mi costumbre hacerlo. Y dice, los errores no se niegan, se asumen. La tristeza no se llora, se supera. Y el amor no se grita, se demuestra. Sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille
y sé humilde para que nadie te ofenda y sigue siendo tú para que nadie te olvide. Muchas gracias, jóvenes. Descansen, pasen bonita noche. Espero poderlos ver el día de mañana. Gracias.